Si puedes abrir tu Biblia, por favor, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3 y versículo 8. Juan es un evangelio que está dedicado 100% a la obra del Espíritu Santo. Interesante. Mateo se enfoca en Jesús como Mesías. Marcos se enfoca en Jesús presentado como a los romanos. Por eso es un evangelio corto. Lucas presenta a Jesús para todas las personas cultas, griegos, romanos, judíos. Y el único que hace más énfasis a la obra del Espíritu Santo es el evangelio de Juan. Capítulo 3, versículo 8. Jesús está teniendo una conversación con un hombre, el cual dice el evangelio que era uno de los principales líderes religiosos de Jerusalén en aquel entonces. Su nombre era Nicodemo. Y Jesús está teniendo una conversación con Nicodemo. Y Nicodemo llegó a visitar a Jesús de noche porque no quería que nadie lo viera, como cuando a veces vienen las personas a la iglesia, ¿no es cierto? Quiere que nadie lo vea porque viene entrando a la iglesia. Pero de esos no hay aquí en Shadow Mountain ni ninguno de los campus. Gloria a Dios por eso. Pero este hombre, Nicodemo, llegó de noche para que nadie lo pudiera observar. Y comenzó a tener una conversación que creemos que era bastante genuina con Jesús. Y entre toda la conversación que tuvieron Jesús y Nicodemo, en algún momento Jesús le da una clase magistral a Nicodemo y le dice: oye Nicodemo, te voy a hablar un poco acerca del Espíritu Santo. Quiero que observes lo siguiente, versículo 8. Nicodemo, el Espíritu Santo es como el viento. El viento, Jesús, sí, como el viento. El viento sopla por donde quieres y oyes su sonido, mas tú no sabes de dónde viene el viento ni para qué rumbo va el viento. Y así es, Nicodemo, toda persona que es nacido del Espíritu, con E mayúscula, refiriéndose al Espíritu Santo. Es impresionante porque esta es la primera ocasión en la que Jesús hace una comparación entre lo que es el Espíritu Santo y un fenómeno natural llamado viento. Es interesante porque de todos los elementos naturales que Jesús pudo haber escogido, un árbol, una persona, el mar o cualquier otra cosa, Jesús escogió voluntariamente y con propósito al viento para referirse al Espíritu Santo. Ahora, cuando estudiamos, préstame atención, amada iglesia, porque cuando estudiamos cuántas veces en la Biblia se relaciona al Espíritu Santo con el viento, nos damos cuenta de que Jesús no fue la primera mención acerca de esta relación, sino que de hecho hay varias citas bíblicas, 4 para ser exactas, de manera directa, en donde se relaciona al Espíritu Santo con el viento. Y eso nos tiene que llamar mucho la atención. Por eso nuestro mensaje se llama el neuma. En un momento aprenderás lo que significa la palabra neuma. Observa conmigo la primera mención de la relación del viento y el Espíritu Santo. La encontramos en el Antiguo Testamento, por cierto, el libro de Ezequiel. Van a aparecer los versículos rápido en pantalla, así es que los puedes anotar, las citas o tomarle foto, lo que mejor te parezca. Ezequiel 37:9 es el primer momento en donde se menciona al Espíritu Santo con relación al viento. Dice el profeta: y me dijo el Señor a Ezequiel: profetiza al Espíritu. ¿Cuál Espíritu? Observa que aparece la E minúscula, porque es la profecía del valle de los huesos secos, que es una profecía relacionada al pueblo de Israel. Entonces el Señor le dice a Ezequiel: Ezequiel, profetiza a favor de los huesos secos de Israel y diles: así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu. Observa el cambio de la E mayúscula, porque ahora ya se está refiriendo al Espíritu Santo de Dios. Y la orden es: Espíritu Santo, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos huesos secos. Y si tú terminas de leer el capítulo 37, te darás cuenta de que los huesos vuelven a la vida, lo cual es una profecía de los tiempos finales, el cual vamos a estar viendo este jueves cuando terminemos el estudio de escatología en las noches de discipulado. Primera mención del viento y el Espíritu Santo de Ezequiel. Segunda mención, la que acabamos de leer de Juan 3:8. Jesús le dice a Nicodemo: el viento sopla por donde quieres, pero tú no tienes ni idea de dónde viene ni para dónde va. De la misma manera, Nicodemo, es el viento y el Espíritu Santo. No sabes de dónde viene ni para dónde va, y así son los que son nacidos por el Espíritu. Luego más adelante en el capítulo 20 y versículo 22, y habiendo dicho esto, dice Juan, sucedió algo que ninguno de los otros evangelios menciona. El único que lo hace es Juan. Juan dice que le sopló a sus discípulos
y les dio una orden: recibid el Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículo 2 al 4. Dice el pasaje que de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, y todos los presentes, hablando de los 120, fueron llenos del Espíritu Santo. Ahí tienes tú 4 referencias bíblicas al viento con alguna conexión con el Espíritu Santo. Ahora, si tú me preguntas, Pastor Eric, ¿cuál es la relación entre ambos? Te soy muy sincero, no lo sé. Podemos tener una idea de la razón. Podemos acercarnos a tratar la manera de entender o interpretar por qué razón. Pero ningún pastor, por muy profundo, conocedor, lo que sea, va a poder darte una respuesta contundente acerca de esto, porque no la hay, como lo vamos a ver más adelante. Pero si nosotros sacamos una similitud entre lo que es el viento con el Espíritu Santo, podemos ver muchas cosas que son muy similares entre ambos. Observa a qué me estoy refiriendo. Número 1, el viento es invisible. De la misma manera es el Espíritu Santo. El viento, cualquier persona que diga el viento no existe porque no lo veo, está cometiendo un error. Y tú y yo nos reiríamos de tal persona. Porque aunque no vemos el viento, nadie puede negar la existencia del viento. De la misma manera el Espíritu Santo. Si alguien dice, pues yo no veo al Espíritu, por lo tanto el Espíritu no existe. Eso es falso, porque aunque no lo vemos, sí lo sentimos como iglesia. ¿Y cuántos dicen amén? Sí lo sentimos. Lo sentimos al momento de cantar los cantos acá en el cajón. De seguro lo sintieron en Chulavista, en Norpark y en Encinitas. Y allá las personas que nos acompañan a través del internet y redes sociales, estoy seguro que también sienten la presencia del Espíritu Santo. No lo vemos, pero lo sentimos. Y ahí hay una relación o similitud entre el viento y el Espíritu Santo. En segundo lugar, el viento es muy poderoso. Prueba de ello son los tornados. Hasta el día de ahora, el ser humano no puede entender cómo suceden los tornados, ni mucho menos cuándo se van a formar. Por eso dan llamados de alerta, que es probable que haya tornado, pero nadie puede con exactitud decir, hoy habrá un tornado. De la misma manera, el Espíritu Santo es poderoso, tanto en esencia y en poder en todo lo que realiza. El viento es invisible, el Espíritu Santo también. El viento es poderoso, tanto el Espíritu Santo lo es. Y finalmente el viento es inexplicable. Me di a la tarea de encontrar a un científico o a alguien que explicara el viento. Y tú sabes que no existe ningún científico que lo pueda entender o asimilar o explicar. Otra cosa, por si te gustan las cosas curiosas, ¿tú sabes que ningún científico puede explicar lo que es la gravedad? Puede dar a entender las aplicaciones de la ley de la gravedad, pero ningún científico puede con exactitud explicar qué es o cómo se forma la gravedad. De la misma manera el viento y de la misma manera el Espíritu Santo. El hecho de que no lo podamos explicar no significa que no exista. El hecho de que no lo podamos explicar con términos humanos o entender con términos humanos no significa que la existencia del viento y del Espíritu Santo son imaginarias. Porque aunque no tenemos los detalles, sí sabemos que ambos existen. Pero aunque desconozcamos con exactitud los detalles del Espíritu Santo, lo que sí conocemos es lo que la Biblia nos afirma acerca del Espíritu Santo. Y si lo recuerdas, en nuestro mensaje anterior hicimos mucho énfasis en no encasillar o tildar al Espíritu Santo únicamente con lenguas o caerse o manifestaciones o evidencias, como tú le desees llamar. Recuerda esto, amada iglesia, el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo es mucho más que todas las evidencias que puedan existir o que muchos afirmen que existan. Es mucho más que eso. Y si a ti te queda una duda en torno a lo que el Espíritu Santo es como persona y lo que puede hacer, a través del primer punto de nuestro mensaje, espero que esa duda quede completamente esclarecida. Número 1, quiero que me acompañes a ver a la luz de la Biblia que el Paracletos o que el Neuma del Espíritu Santo posee una naturaleza divina. Por cierto, ¿qué significa la palabra neuma? La palabra neuma es la palabra en el original griego para espíritu. Y como lo vamos a ver un poquito más adelante, es la misma palabra que se utiliza también para viento o para soplo.
Ahí viene la conexión y la relación entre esos dos términos. ¿Cuáles son estas características divinas que tiene el Espíritu Santo? Por eso digo, el Espíritu Santo es más que una evidencia externa y hoy lo vamos a comprender mejor. Quiero que me acompañes a ver las siguientes características del Espíritu Santo. Y por favor, veme siguiendo porque te van a impresionar muchas de ellas. Tal vez ignorabas algunas, hoy las vas a conocer. Número 1, característica número 1. El Espíritu Santo posee omnipotencia. Omnipotencia. La mayoría de creyentes atribuyen la omnipotencia únicamente al Padre. Algunos también al Hijo. Pero al Espíritu Santo, nada. Y ahora tú vas a tener claro de que la omnipotencia es una virtud que le corresponde al Padre, al Hijo y también goza el Espíritu Santo de ella. ¿Qué es omnipotencia, Pastor Eric? Es el atributo que nos indica que el Espíritu Santo es todo posible para Él. Dicho de una forma sencilla, no hay nada imposible para el Espíritu Santo. Nada. Eso es omnipotencia. Observa conmigo, no te va a costar encontrar esta cita, espero, porque si te cuesta, significa que ya estamos graves, iglesia. Vete a Génesis capítulo 1. A ver cuánto tardas en llegar. A ver cuánto tardas. Génesis capítulo 1. Y cuando ya lo tengas me dices un fuerte amén. Ay, no les costó, ¿verdad? No te va a costar, porque ese es un pasaje poderosísimo. Génesis capítulo 1. Versículo 1 y 2, lo vas a ver en pantalla, pero quiero que me acompañes en la lectura desde tu Biblia. Dice el escritor bíblico, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya lo sabes de memoria, ok, pero observa lo que dice el versículo 2, porque esa parte tal vez la ignoras. ¿Y cómo estaba la tierra en el principio? ¿Cómo estaba el planeta Tierra? El planeta Tierra estaba desordenado, estaba completamente vacío, no tenía nada. Y observa quién estaba gobernando el planeta Tierra. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, pero observa quién estaba presente en medio de las tinieblas. Dilo fuerte. Dilo fuerte. Observa quién estaba en medio de las tinieblas. Aleluya. El Espíritu de Dios. Observa el cuadro. No existe la vida humana. No existe el mundo como lo conocemos, solamente dice el pasaje, Dios creó en el principio los cielos y la tierra. Había un desorden en la tierra, las tinieblas por todas partes, pero el Espíritu de Dios estaba gobernando aún en medio de las tinieblas. ¿Y qué hacía el Espíritu Santo de Dios? La última parte del versículo 2, se movía sobre la faz de las aguas, gloria al Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que el Espíritu Santo no es inactivo. El Espíritu Santo no es pasivo, sino que estaba produciendo movimiento sobre la faz de las aguas. Ahí podemos ver el poder del Espíritu Santo. Antes de que todo existiera, antes de que todo tuviera origen, el Espíritu de Dios ya estaba ejerciendo poder sobre lo que ahora conocemos. Y algo interesante, porque la palabra Espíritu de Dios, que aparece en ese versículo 2, es la palabra en el idioma hebreo ruach, con CH al final, ruach. Y esta palabra ruach es la misma palabra que se utiliza para viento o para soplo. Escúchame esto. Si entendemos bien lo que acabamos de leer, dice el pasaje que cuando no había nada en la tierra, el Espíritu de Dios, a manera de viento, se movía sobre la faz de las aguas. Y aquí viene el poder del Espíritu Santo, porque a partir del versículo 3 se comienza a decir que Dios habló y dijo, sea la luz. Ahí está el poder creador. Y el poder creador del Padre es cuando pronuncia algo, sea la luz, sea el día, sea la noche. Solamente bastó para que el Padre lo pronunciara, para que se pusiera en orden tanto la obra del Espíritu Santo al hablar y tanto la palabra de Jesús por el conducto de la creación. De tal manera que ahí tú puedes ver la obra de la Trinidad. El Padre dando la orden para crear, el Hijo siendo el conducto para la creación y el Espíritu Santo siendo el poder para que se cree lo que el Padre ha dicho. Dale un fuerte aplauso al Señor, iglesia, pero fuerte. Gracias, Señor.
Eso es lo que acabamos de leer que sucedió en el capítulo 1, versículo 1, 2 y 3 del libro de los Génesis. Dios habló, y cuando Dios habló, se realizó lo que Él dijo. Por eso a mí no me impresiona cuando Jesús estuvo frente a Lázaro y todo el mundo le decía: vámonos, Jesús ya tiene 3 días de fallecido, ¿qué estamos haciendo aquí frente a la tumba? ¿Qué estamos haciendo aquí si ya está hasta hueliendo mal? Y Jesús se para frente a la tumba y le dijo: Lázaro, Lázaro. Y qué bueno que dijo el nombre, porque si no dice el nombre se vienen todos los muertos de las tumbas, iglesia. Lázaro, ven fuera. Solo eso bastó para que el hombre comenzara a moverse y comenzara a salir de la tumba. El poder creador de Dios y el poder regenerador de la vida de Jesús a través del Espíritu Santo. Eso es poder, iglesia. Dale un fuerte aplauso al Señor. ¿Sabes cómo se lee esto en hebreo? Lo anoté porque es impresionante. Ruach Elohim. Ruach Elohim significa el poder sobrenatural de Dios creando de la nada, de lo que no existe. El aliento del Todopoderoso. ¡Qué impresionante! Porque Dios no necesita materia prima para crear. Dios crea de la nada. Por eso cuando las personas dicen: ¿y cómo van a resucitar los muertos en los tiempos finales? Si la persona fue incinerada o si no quedó nada de la persona. ¿Tú crees que para mi Dios va a ser un problema darle un cuerpo a Eric Saldaña cuando no quedó ni un solo cabello de Eric Saldaña? Cuando Dios dijo: sea la tierra, sea la luz, sea el agua, sea las tinieblas, sean las bestias, sea el universo, sean los planetas. ¿Tú crees que Dios va a tener un problema con eso? Así sea de la partícula más pequeña del cabello que te quede a ti, de esa minúscula partícula de ADN, el Señor puede volver a crear una nueva persona. Ese es el poder creador de Dios. El Espíritu Santo estuvo ahí. Y si tú me dices: Pastor Eri, pues no me queda muy claro que el Espíritu Santo haya estado ahí. Ok, ¿tú recuerdas cuando Gabriel visitó a María? Cuando María era una virgen y Gabriel le llega y le visita y le dice: oye María, te tengo una noticia que te vas a quedar sorprendida. El Espíritu Santo va a venir sobre ti y vas a concebir a un niño, porque lo que vas a tener en tu vientre va a ser llamado Hijo del Altísimo, y por obra del Espíritu Santo es María. Imagínate ahí la intervención del Espíritu Santo. Otro aplauso al Señor, iglesia. No solamente el Espíritu Santo es omnipotente a la hora de crear lo que vemos, sino que el Espíritu Santo es omnipotente a la hora el Padre de poner a su Hijo Jesús en el vientre de María sin la necesidad de la intervención masculina o humana de parte de José. Eso es la omnipotencia del Espíritu Santo. Número 2, característica número 2, no solamente es omnipotente el Espíritu Santo, sino que también es omnipresente. ¿Qué significa omnipresencia? Significa que es el atributo que un ser divino puede estar en diferentes lugares y en diferentes partes al mismo tiempo. Es un estado eterno, perfecto, presente. Nosotros en el tiempo lo clasificamos antes de Cristo o después de Cristo. Nosotros tenemos 3 tiempos verbales, ¿no? Pasado, presente y futuro. Para Dios no existe tal cosa. Para Dios no existe el pasado, el presente o el futuro. Dios vive en un estado eterno para que podamos entenderlo de una forma mejor. Recuerdo que Dios es antes del tiempo. El tiempo no es antes de Dios. Dios es antes del tiempo. Dios dijo: sea día y sea de noche. Y luego se formó un horario de 24 horas dividido por 12 y 12. Pero Dios es antes del tiempo. ¿Qué significa eso? Que el Espíritu Santo, no puedes escapar del Espíritu Santo porque Él está en todas partes. Por si no lo sabes, amada iglesia, Satanás, nuestro enemigo espiritual, no es omnipresente. Satanás no puede estar en diferentes lugares a la misma vez y en el mismo instante. Nuestro Señor Jesucristo sí lo puede hacer y el Padre sí lo puede hacer. Eso habla de la deidad del Padre y de la deidad de Jesucristo. Satanás no lo puede hacer. Él no puede estar en diferentes partes y en diferentes lugares a la misma vez.
Pero observa cómo lo plasmó el salmista en el libro de los Salmos, capítulo 139. Este pasaje es maravilloso, por si no lo tienes subrayado en tu Biblia. David, en su momento más difícil, le dice al Señor: Señor, me quiero escapar de ti. Siendo honestos, para ir entrando en confianza, ¿cuántos a veces han querido escapar del Señor? Levanta la mano, sinceramente. Siendo honestos, mucho le queremos sacar la vuelta al Señor. Cuando pecamos, cuando lo ofendemos, cuando le fallamos, cuando no hacemos lo que deberíamos de hacer y viene la exhortación del Espíritu Santo, uno no haya ni dónde meter la cabeza. Muchos hemos tenido ese sentimiento, lo reconozcas o no. David lo tuvo. Y David, en una manera de forma de desahogo emocional, si lo quieres ver así, le escribe al Señor y le dice: ¿de dónde me voy a ir de tu espíritu? En mayúscula otra vez. ¿De dónde me voy a ir? Me voy a esconder. ¿De dónde voy a escaparme de tu presencia? Observa las opciones. Versículo 8. Si me fuere hasta lo más alto de los cielos, pues más cerca te voy a tener, porque ahí es tu morada. Si me fuera al Seol, a lo profundo, a lo más hondo del Seol, me voy a topar con que ahí estás tú. Dice el versículo 9, no está en pantalla, pero léelo en tu Biblia. Si tomare las alas del viento y del alba y me fuere al rincón del mar, dice David, me voy a encontrar que ahí estás tú también. Y si me fuere a la oscuridad más profunda, dice él, me voy a topar que la oscuridad me va a delatar y va a ser una luz, porque ahí vas a estar también tú. Yo te pregunto, ¿a dónde vas a escaparte de Dios? No puedes. Y David dice, no podemos huir del Espíritu Santo, no podemos huir de Dios. ¿Qué significa eso? Que el Espíritu Santo, al igual que el Padre y al igual que el Hijo, también goza de los mismos atributos divinos, porque Él es Dios. Y por si no lo sabes, anota esta segunda referencia, porque te puede servir mucho en tu caminar diario. Observa lo que dice 1 Corintios 6:19. No olvides este pasaje, por favor. ¿O acaso ignoran, dijo el apóstol Pablo, que el cuerpo de ustedes, el cuerpo que muchas mujeres dicen, es mi cuerpo y puedo hacer lo que me dé la gana con él? Te equivocas, no es tuyo. ¿Puedo abortar porque es mi cuerpo? No, no puedes abortar porque es un vientre que tiene un bebé y ese bebé tiene una vida y es una responsabilidad de Dios. No puedes darle o quitarle la vida como si fuese cualquier insecto o cualquier cosa. Este es mi cuerpo, lo puedo tatuar como yo quiera. No, no puedes, porque si eres cristiano, si eres seguidor o seguidora de Jesús, el pasaje dice que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Así es que por favor no le preguntes a un pastor o a una persona si puedes hacer esto o aquello. Pregúntale al Espíritu Santo. Oye, Espíritu Santo, me quiero tatuar un gran león aquí atrás que diga León de Judá. ¿Me das permiso? Oye, Espíritu Santo, quiero hacer tal cosa, me quiero poner esto, me quiero poner lo otro. Deja que el Espíritu Santo te responda. Deja que el Espíritu Santo te conteste. Porque el pasaje dice, no ignoren, ustedes son el templo del Espíritu Santo. Y más adelante dice Pablo, con ese templo el Señor los ha sellado para el tiempo final. Y ese Espíritu Santo, cuando tú y yo hacemos lo que no debemos, se resiente, se contrista. Y muchos cristianos viven en depresión, no porque tengan problemas con la tiroides. Y muchos cristianos tienen problemas con situaciones emocionales, porque el Espíritu Santo está contristado en sus vidas. No siempre es el caso, pero en la mayoría de los casos no tiene nada que ver con aspectos físicos, aunque pueda ser el caso, pero es más que todo por una condición espiritual que puede haber en tu corazón. Haz una evaluación y te puedo asegurar que el Espíritu te va a mostrar cómo están las cosas con Él. Número 1, característica del Espíritu Santo, del Paracleto de Dios, es omnipotente. Número 2, es omnipresente. Número 3, es omnisciente. Es decir, todo lo sabe. El Espíritu Santo todo lo conoce, todo lo entiende, todo lo discierne. El Espíritu Santo goza de la perfecta sabiduría que tiene el Padre y que tiene el Hijo. Es decir, no solamente es conocimiento humano, no solamente es inteligencia humana, sino que es la plenitud de la sabiduría de Dios.
Y eso es lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 10. Escucha lo que dice el apóstol. Pero Dios nos las ha revelado, las verdades del Evangelio, dice Pablo, nos las ha revelado por el Espíritu. Porque el Espíritu todo, ¿qué hace? Dilo fuerte, iglesia. Todo lo escudriña. Y esa parte me llamó mucho la atención a mí del pasaje. Esa parte, te soy muy honesto, no la había visto con esos ojos hasta en la preparación de este mensaje. Pablo dice, el Espíritu Santo escudriña todo, inclusive hasta lo más profundo de Dios. ¿Te imaginas eso? Detengámonos ahí un momento. Si yo te preguntara a ti, ¿quién conoce a Dios en profundidad? Yo estoy seguro que tú me hubieses respondido, nadie, porque a Dios nadie lo conoce. Bueno, parcialmente es buena respuesta. Pero por lo que acabamos de leer nos equivocamos. Porque Pablo dice, hay alguien que conoce lo profundo del Padre. Hay alguien que conoce lo profundo de Dios. Y es el Espíritu Santo que lo escudriña todo. Entonces yo te pregunto a ti, muy básica y simple la pregunta. Si el Espíritu Santo conoce hasta lo más profundo del Padre, ¿tú crees que no te conoce a ti y a mí al revés y al derecho? ¿Tú crees que no conoce nuestros pensamientos? ¿Tú crees que no conoce nuestro corazón? ¿Tú crees que no conoce las intenciones? ¿Tú crees que no conoces las motivaciones que muchas veces impulsan nuestras acciones, nuestros pensamientos y las palabras que decimos? Si lo estamos leyendo de acuerdo a lo que Pablo escribió, el Espíritu Santo lo conoce absolutamente todo, incluyendo el corazón del Padre. Y no hay nada que se escape del conocimiento del Espíritu Santo. Es más, segunda de Pedro capítulo 1 y versículo 21, Pedro dice, el Espíritu Santo inspiró a hombres y mujeres para que redactaran la Biblia, para que redactaran la palabra de Dios, de tal manera que el Espíritu Santo sopló en su conocimiento y en su intelecto para que ellos pudieran plasmar las verdades eternas de la palabra de Dios. Y no fue por impulso personal, sino por dirección del Espíritu Santo. La próxima vez que tú estés pasando por una situación difícil, dile, Espíritu Santo, tú que me conoces, dame la respuesta. La próxima vez que estés a punto de cometer una acción que desagrada a Dios, dile, Espíritu Santo, tú que eres omnipotente, omnipresente y omnisciente y conoces el impulso de mi corazón, ayúdame a no ofenderte y no desagradarte. Yo no te puedo decir qué le agrada o desagrada al Espíritu Santo. Ese es algo que te quiero dejar a ti. Pero todos nosotros sabemos en nuestro interior qué es lo que le agrada o lo que le desagrada al Espíritu Santo. Tú y yo lo sabemos. Estás viendo un video y de repente sale una escena que no corresponde o sale algo subido de tono. Tú tienes 2-3 segundos para decidir permanecer en ese video o inmediatamente cambiarlo, o inmediatamente suspenderlo y apagar tu teléfono. Tú tienes esa capacidad. Y así podemos ir sacando escenarios en donde tú y yo sabemos qué agrada al Espíritu o qué lo puede entristecer y lo puede ofender. Lo que sí no te puedo negar es que muchas veces nosotros ofendemos deliberadamente al Espíritu Santo. Y el día que tú y yo ya no sintamos una reprensión del Espíritu Santo, preocupémonos, porque significa que tenemos la conciencia, como la Biblia lo llama, cauterizada. El Espíritu Santo es omnipotente, todo lo puede. El Espíritu Santo es omnipresente, está en todos lugares. El Espíritu Santo es omnisciente, todo lo conoce. Y el Espíritu Santo goza de una cuarta característica, es eterno. ¿Qué significa eterno? Quiero explicártelo. Eterno significa algo que no tuvo principio y que no tiene fin. En esa categoría los seres humanos no somos eternos, somos infinitos porque el alma no tiene fin, pero tuvimos un inicio, tuvimos un origen. Dios es el único ser que goza de la eternidad perfecta porque Él no tuvo un origen y tampoco tuvo o tendrá un final. Volviendo a hablar de Satanás, Satanás tuvo un origen. Satanás fue creado por Dios. O por lo menos no en esa forma diabólica que lo conocemos, sino como un ángel de luz, Lucifer. Pero su corazón perverso y su corazón
fue en la dirección equivocada, llenándose de orgullo, y eso lo hizo transformarse en el ser espiritual malévolo que ahora es. Pero Dios creó a este ser angelical. Por lo tanto, Él no es eterno, sino que tuvo un origen y obviamente tendrá un fin. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Escucha lo que dice el escritor de esta carta. Cuanto más, dice el escritor, la sangre de Cristo mediante el Espíritu. ¿Y cómo lo califica el escritor a los hebreos? Dilo fuerte, iglesia. Eterno. Observa la característica que le da el escritor de los hebreos al Espíritu Santo. Dice que es eterno. No sabemos bíblicamente quién fue el escritor a los hebreos. Podemos creer o asumir que fue el apóstol Pablo, pero no sabemos a ciencia cierta. Sin importar quién escribió Hebreos, este autor bíblico dice: el Espíritu Santo es eterno, porque procede del Padre y porque también procede del Hijo, goza de lo mismo. Y finalmente, el quinto y último atributo acerca de la divinidad del Espíritu Santo es que posee santidad. Yo sé que en muchas ocasiones hemos escuchado el término santidad y lo relacionamos a apartar algo o separar exclusivamente para uso de algo. Pero quiero decirte que la palabra santidad tiene dos conexiones. Una con los creyentes, la otra refiriéndose a Dios. La palabra santidad tiene dos aplicaciones, una para los creyentes y la otra para Dios. Es interesante porque cuando la palabra santidad se ocupa para los creyentes, se relaciona a apartar para uso de Dios y a apartar exclusivamente para Dios. Pero cuando se utiliza la palabra santidad para Dios, es de otra idea. No se aplica apartado de ni para uso de, sino que es la idea de completa santidad, de plena santidad, más allá inclusive de lo que podamos entender. ¿Tú sabes quién pudo ver esto? Y fue de una forma impresionante, el profeta Isaías. En el capítulo 6, él tuvo una visión de la gloriosidad del Padre. Y dice Isaías que cuando él vio a unos serafines. Ese es el término que utiliza Isaías en el capítulo 6, versículo 3. Vio a unos serafines que tenían 6 alas, dice Isaías. Con las primeras 2 alas tapaban sus ojos. Con las otras 2 alas tapaban sus pies y con las otras 2 alas volaban, dice Isaías. Y estos serafines estaban en el trono de Dios y en la presencia de Dios y le decían constantemente al Padre, obsérvalo en pantalla: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. ¿Te imaginas? Te lo pongo en perspectiva. Los serafines, aunque desconocemos mucho de ellos, sabemos poquísimo acerca de ellos. La Biblia dice que son seres que están en la presencia de Dios. Juan los vio en el Apocalipsis también. Juan los vio y dice Juan: estos seres están delante de la presencia de Dios. Uno tiene un rostro como de águila, el otro tiene un rostro como de león, el otro tiene un rostro como de hombre. Pero estos seres, dice Juan, están de tanta gloria que día y noche se postran ante Dios y le dicen: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Si los seres angelicales se tapan el rostro para no ver al Padre, ¿te imaginas cuánta santidad tiene el Padre? Es que no lo entendemos. Pensamos que el Padre es un buen pana. Pensamos que el Padre es un buen cuate, un buen amigo, que me las va a pasar todas y no pasa nada, con Él las puedo. Y esta familiaridad con el Padre nos puede hacer perder de vista que Él es santo, que Él es santo, que Él es santo, 3 veces santo, iglesia. Y que a pesar de que es amoroso, y a pesar que da misericordia, y a pesar de que tiene de gracia tu corazón, y a pesar de que te da cuerda y te da favores y te permite ciertas cosas, en última instancia y al final del día, Él es santo. Y no puede morar el pecado con Él. No puede morar el pecado delante de Él. Gloria a ti, Señor. No sé de qué manera lo puedo poner para que tú y yo entendamos que Dios es santo. Y que, como dice la Biblia,
el que los llamó es santo, ustedes también tienen que procurar la misma santidad en todo lo que hagan. No vamos a entrar en detalles porque no quiero que dejemos este servicio sintiéndonos mal. Pero reflexiona si tu celular es santo. Reflexiona si tu computadora es santa. Reflexiona si todos los contactos de tu teléfono son santos. Reflexiona si tus pensamientos son santos. Reflexiona si tu conducta es santa. Reflexiona si todos los lugares a donde tú has ido en las últimas semanas es santo. Reflexiona, por favor, si tus amistades son santas. Reflexiona si tus negocios son santos. Reflexiona si los tratos que tú tienes con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus seres queridos es santo. Y si a una de esas preguntas tú dices, no, no lo es, ponte a cuentas con el Señor. Hazlo. Yo te aseguro que Él te va a perdonar. Él te va a dar otra oportunidad. Y dile al Espíritu Santo, quiero aprender a ver las cosas como tú las ves, Espíritu Santo. Quiero aprender a sentir las cosas como tú las sientes. Quiero que sepas que esa ha sido mi oración durante todos estos días. Y se va a mantener esa oración en tu servidor. Quiero ver las cosas como tú las ves y quiero sentir las cosas como tú las sientes. Porque no me había caído tanto el 20 acerca de la necesidad del Espíritu Santo como al momento de preparar esta serie. Me llama la atención porque Romanos dice eso. Capítulo 1, versículo 4. Pablo dice, el Espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo, es Espíritu de santidad. Y es tan poderoso que hizo que Jesús resucitara de los muertos. Vamos a ir finalizando por razón del tiempo, amada iglesia, pero quiero decirte esto. El Espíritu Santo, esa configuración de Espíritu Santo, las dos palabras unidas se mencionan en más de 90 ocasiones en todo el Nuevo Testamento. Eso significa que el Espíritu es santo. Eso significa que el Espíritu es santo también. Y lo interesante es que con estos 5 atributos que hemos visto en este mensaje, el Espíritu Santo es coigual al Padre. No es menos que el Padre y no es más que el Padre, es coigual al Padre. El Espíritu Santo es coexistente con el Padre y el Espíritu Santo es coeterno con el Padre. Esos dos aspectos, coigual, coexistente y coeterno, tanto el Espíritu como el Padre y como el Hijo, los tres hacen la unidad perfecta de la divinidad. ¿Por qué entonces no nos referimos más al Espíritu Santo? ¿Por qué entonces no le decimos, Espíritu Santo, necesito que ahora me ayudes para hacer las cosas como al Padre y como al Hijo le agradan? No quiero mencionar este último punto de manera irrespetuosa, pero quiero que sepas que hay grupos religiosos que no ven al Espíritu Santo como lo que es. Te menciono el grupo de los testigos de Jehová y lo hago con profundo respeto. Para los testigos de Jehová, ellos no ven al Espíritu Santo como una persona, sino que ellos le llaman la fuerza activa de Jehová. Porque para ellos el Espíritu Santo no es una persona, sino que es una fuerza, es un impulso. Pero un impulso no tiene las 5 características que acabamos de ver. Pero un impulso no tiene todos los atributos divinos que acabamos de ver. Entonces, si el Espíritu Santo es una persona de deidad de Dios, ¿será que ese Espíritu Santo también se puede relacionar con nosotros a nivel personal? Y eso es lo que vamos a ver en nuestro próximo mensaje cuando veamos la naturaleza personal del Espíritu Santo. Porque este es el misterio. ¿Cómo es posible que siendo Dios el Espíritu Santo pueda habitar en nuestros corazones a la misma vez? ¿Cuántos han seguido el fallecimiento del rey Felipe en Inglaterra? Me imagino que muchos, porque es la noticia de la última hora o de los últimos días. Nosotros seguimos la noticia porque a nivel familiar le tenemos mucho cariño a la distancia a quien fuera Diana, sus hijos, etcétera. Me impresionó mucho cuando el carro fúnebre, o por lo menos el vehículo que llevaba a la reina Isabel, fue el que salió. Es interesante y llamó la atención de todos los medios de comunicación, de todos alrededor del mundo, porque la reina Isabel iba acompañada de otra mujer dentro del vehículo. Es más, tenemos una fotografía para que puedas verlo si no lo vistes. Esa fotografía le dio vuelta al mundo. ¿Quién era esa mujer que no era
su nuera, ninguna de las nueras, no era ningún familiar cercano, no era su hija, no era nadie de los conocidos. ¿Quién era esa mujer que tuvo el enorme privilegio de ir sentada a la par de la reina Isabel en lo que fue el trayecto más duro y difícil de toda su vida, acompañando a su esposo fallecido? Como lo pudiste ver en pantalla, su nombre es Lady Susan Hussey. Lady Susan Hussey. Y ella atendió a la invitación de la reina porque ella pidió exclusivamente que ella fuera a la par, porque ha sido su más cercana confidente durante los últimos 60 años de vida. Ha sido quien la ha escuchado en las buenas y en las malas. No ha habido nadie más cercano a la vida de la reina que la mujer que tuviste ahí en el coche. Conoce a profundidad el corazón de ella, y la reina pidió que en el momento más duro de su vida, ella quería estar con ella para que le sirviera de consolación. Tú sabes que cuando leí esa historia me impactó muchísimo. Te cuento por qué. Porque la misma función que hizo esta mujer es la función que hace el Espíritu Santo con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Cuando estamos en la situación más difícil de nuestra vida, cuando estamos en la situación más dura de nuestra vida, el Espíritu Santo está ahí. Cuando estamos en el momento más triste, más difícil, cuando nuestro ser querido falleció, cuando nuestro hijo falleció, cuando perdimos el empleo, cuando salimos del hospital con los exámenes positivos, cuando salimos de la primera quimioterapia, cuando salimos de toda esa situación, ¿tú sabes quién va ahí con nosotros? El Espíritu Santo.